Piano, P, es mi símbolo musical favorito. Significa tocar suavemente. Si estás tocando un instrumento musical y ves una P en la partitura, necesitas tocar más suavemente. 2P, aún más suave. 4P, extremadamente suave. Este es mi dibujo de un árbol de P. Ahí se ve que no importa cuántos miles y miles de P puede haber, nunca llegarás a un completo silencio. Esa es mi definición actual de silencio, un sonido muy oscuro. Me gustaría compartir un poco sobre la historia del sistema estadounidense de signos, el ASL, además de un poco de mi propia historia. El lenguaje de signos francés llegó durante la década de 1800 y con el paso del tiempo se mezcló con signos locales y se desarrolló el idioma que hoy conocemos como ASL. Por lo tanto, tiene una historia de unos 200 años. Nací sorda y me enseñaron a creer que el sonido no era una parte de mi vida. Y yo creía que era verdad. Ahora me doy cuenta de que no es verdad para nada. Los sonidos son una parte muy importante de mi vida. Realmente están en mi mente todos los días. Como una persona sorda que vive en un mundo de sonidos, es como si yo viviera en un país extranjero, siguiendo ciegamente sus reglas, costumbres, comportamientos y normas sin cuestionarlas. ¿Cómo entiendo el sonido? Bueno, veo cómo las personas se comportan y responden al sonido. Son como mis altavoces y amplifican ese sonido. Aprendo y copio ese comportamiento. Al mismo tiempo, he aprendido que puedo crear sonidos y he visto cómo la gente responde. Así he aprendido, por ejemplo, no golpees la puerta. No hagas mucho ruido al comer de la bolsa de papas fritas. No eructes. Y cuando estés comiendo, asegúrate de no arañar los cubiertos en el plato. A todo esto lo llamo etiqueta de sonido. Tal vez pienso en la etiqueta más de lo que la persona promedio lo hace. Soy súper vigilante de los sonidos. Y siempre estoy esperando con nerviosismo el sonido sobre el que está por venir a continuación. De ahí este dibujo. TBD, por decidir. TBC, por continuar. TBA, por anunciar. Pueden ver que el pentagrama no tiene notas en las líneas. Eso es porque las líneas ya contienen sonidos a través de los borrones sutiles y de las manchas. En la cultura sorda, el movimiento es equivalente al sonido. Esta es la señal para pentagrama en el ASL. Un pentagrama típico tiene 5 líneas. Sin embargo, para mí, hacer la seña con mi pulgar así no se siente natural. Es por eso que en mis dibujos solo tengo 4 líneas en el papel. En el año 2008 tuve la oportunidad de viajar a Berlín, en Alemania, para una residencia artística. Antes de ese tiempo, había trabajado como pintora. Durante ese verano visité museos y espacios de diferentes galerías y mientras iba de un lugar a otro me di cuenta de que no había arte visual allí y en ese momento el sonido era la tendencia. Eso me llamó la atención. No había arte visual, todo era auditivo. Ahora el sonido ha entrado en mi territorio del arte. ¿Me va a distanciar más del arte? Me di cuenta de que no tiene por qué ser así. De hecho, conozco el sonido. Lo conozco tan bien que no solo se experimenta a través de los oídos. Puedo sentirlo de manera táctil o experimentarlo visualmente o incluso como una idea. Así que me decidí a reclamar la propiedad del sonido e integrarla en mi práctica artística.
Y todo lo que me habían enseñado en cuanto a sonido, decidí dejarlo y desaprenderlo. Comencé a crear un nuevo cuerpo de trabajo. Y cuando lo presenté a la comunidad artística, quedé impresionada con la cantidad de apoyo y atención que recibí. Me di cuenta que el sonido es como el dinero, el poder, el control. Es moneda social. En el fondo de mi mente siempre sentí que el sonido era ajeno, que era algo de una persona oyente. Y el sonido es tan poderoso que bien podría debilitarme a mí y a mi trabajo artístico, o me podría empoderar. Elegí que me empoderara. Hay una cultura masiva en torno al lenguaje hablado. Y solo porque yo no uso mi voz literal para comunicar, a los ojos de la sociedad es como si no tuviera una voz en absoluto. Así que tengo que trabajar con personas que me puedan apoyar de igual a igual y convertirse en mi voz. De esa manera soy capaz de ser relevante en la sociedad actual. Así que en la escuela, en el trabajo y las instituciones, trabajo con muchos intérpretes diferentes de ASL y su voz se convierte en mi voz e identidad. Me ayudan a ser escuchada. Y sus voces tienen valor y peso. Irónicamente, al pedir prestadas sus voces, soy capaz de mantener una forma temporal de valor, algo así como tomar un préstamo con una tasa de interés muy alta. Si no continuara con esta práctica, siento que podría desvanecerme en el olvido y no tener ningún tipo de valor social. Con el sonido como mi nuevo medio artístico, profundicé en el mundo de la música. Y me sorprendí al ver las similitudes entre la música y el ASL. Por ejemplo, una nota musical no se puede capturar y expresar plenamente en el papel. Y lo mismo puede decirse de un concepto en ASL. Los dos son muy espaciales y altamente modulados, lo que significa que cambios sutiles pueden afectar todo el significado, tanto de las señales como de los sonidos. Me gustaría compartirles una metáfora del piano para que entiendan mejor cómo funciona el ASL. Imaginen un piano. El ASL se divide en muchos parámetros gramaticales diferentes. Si se asigna un parámetro diferente para cada dedo mientras se toca el piano, como la expresión facial, el movimiento del cuerpo, la velocidad, la forma de la mano y así, mientras se toca el piano, el inglés es un lenguaje lineal, como si se pulsara solo una tecla a la vez. Sin embargo, el ASL es más como un acorde. Se necesitan los 10 dedos de forma simultánea para expresar un concepto claro o idea en ASL. Si solo una tecla cambiara el acorde, crearía un significado completamente diferente. Lo mismo ocurre con la música en cuanto a tono, timbre y volumen. Al usar estos diferentes parámetros gramaticales, se pueden expresar diferentes ideas. Por ejemplo, la señal, fíjate en esto. Te estoy viendo, mirándote fijamente. Me agarraron. ¿Qué estás mirando? Basta. Entonces me puse a pensar, ¿y si veo al ASL a través de los lentes de la música? Si tuviera que crear un signo y lo repitiera una y otra vez, podría llegar a ser como una pieza de música visual. Por ejemplo, este es el signo de día. El sol sale y se pone.
Esto es todo el día. Si lo repitiera y reduciera la velocidad, visualmente se vería como una pieza musical. Todo el día. Siento que lo mismo puede decirse de toda la noche. Toda la noche. Esta es toda la noche en este dibujo. Y esto me llevó a pensar en unas 3 diferentes tipos de noches. Anoche, durante la noche, toda la noche, siento que el tercero tiene más musicalidad que los otros dos. Esto representa cómo se expresa el tiempo en ASL y cómo la distancia al cuerpo puede expresar los cambios en el tiempo. Por ejemplo, 1 hora es una mano, 2 horas es 2 manos. El presente se hace más cerca y enfrente del cuerpo, el futuro es enfrente del cuerpo y el pasado es en la espalda. El primer ejemplo es hace mucho tiempo, luego pasado, acostumbrado a, y el último, que es mi favorito, con una idea muy romántica y dramática a la vez. Había una vez. Tiempo común es un término musical con un ritmo específico de 4 tiempos por compás. Sin embargo, cuando veo la palabra tiempo común, pienso automáticamente en al mismo tiempo. MD, mano derecha, MI, mano izquierda. Tenemos el pentagrama a través de la cabeza y el pecho. En el pecho, MI, garra flash. Les voy a enseñar una forma de la mano llamada garra flash. ¿Pueden hacerlo conmigo? Todos con la mano en alto. Ahora vamos a hacerlo tanto en la cabeza como en el pecho, algo así como tiempo común o al mismo tiempo. Muy bien. Eso significa enamorarse en el sistema internacional. El sistema internacional es una herramienta visual para ayudar a comunicarse en todas las culturas y las lenguas de signos en todo el mundo. El segundo que me gustaría enseñarles es este. Háganlo conmigo otra vez. Y ahora esto. Significa colonización en el ASL. Ahora, la tercera. Síganme de nuevo. Y otra vez. Es iluminación en el ASL. Vamos a hacer los 3 juntos. Enamorarse, colonización e iluminación. Buen trabajo a todos. Observen cómo los 3 signos son muy similares. Todos ocurren en la cabeza y el pecho, pero transmiten significados muy diferentes. Es increíble ver cómo el ASL está vivo y prospera, al igual que la música. Sin embargo, hoy en día vivimos en un mundo muy audiocéntrico y solo porque el ASL no tiene sonidos, automáticamente no tiene valor social. Tenemos que empezar a cuestionar qué define el valor social y permitir que el ASL desarrolle su propio valor sin sonidos. Y esto podría ser un paso para hacer una sociedad más inclusiva. Y tal vez la gente entendería que no hay que ser sordo para aprender ASL, ni hay que oír para aprender música. El ASL es un rico tesoro y me gustaría que tuvieran la misma experiencia. Me gustaría invitarles a abrir sus oídos, abrir los ojos y participar en nuestra cultura y experimentar de nuestro lenguaje visual. Y nunca se sabe, pueden hasta enamorarse de nosotros. Gracias.
Hola, sí. Como en el video que aparece ahí en TED, la persona es artista y la lengua de señas que usa es norteamericana. Eso también es algo interesante para aclarar. Acá en Argentina la lengua de señas es otra. Y por el contrario de lo que se cree, la lengua de señas no es universal, así que son lenguas de señas. Hay muchas lenguas de señas, como tantas comunidades de sordos haya. Eso es un punto interesante. El video me parece que también hace una analogía con la música y el sonido de la lengua de señas que es interesante, y creo que la persona lo hace desde el lugar de artista que tiene. Nosotros como política de enseñanza de la lengua de señas, para transmitirla y para mostrarla como un idioma, hacemos mucho hincapié también en que a veces esto que es lo que más se ve de la lengua de señas en internet, en YouTube, en videos, que tiene que ver con canciones, por ahí a veces es lo menos lengua de señas que podemos tener en relación, ¿sí? Pero bueno, nada, como para aclarar. Sí, yo vi el video completo y algunas cosas que no entendí en relación muy claras. Porque esa es la lengua de señas de Norteamérica, que es la lengua de ellos. Y entonces hay algunas cosas que no entendí, yo siento que me falta que me expliquen un poco más claro en relación a eso. Una profesora me pidió para poder empezar a trabajar acá enseñando lengua de señas a personas oyentes que quieren aprender a comunicarse en lengua de señas. Entonces yo acepté, me pareció una propuesta interesante y poco a poco el contacto con estas personas, la comunicación no era muy completa, porque además yo tampoco manejo el español, sino que uso la lengua de señas, que es la mía, y con el tiempo eso fue mejorando, esta experiencia. El curso acá en el Instituto de Idiomas está estructurado en niveles. Tenemos unos 3 años como todos los otros idiomas orales que también se enseñan acá, y después incluso en algunos idiomas está el 4.º año. Ahora en lengua de señas acá en el instituto vamos a empezar con el 4.º año también. Cada año tiene 2 niveles. Los años tienen unos objetivos comunes y la metodología es interesante pensarla porque hay una diferencia notable con la enseñanza en las lenguas orales. Un punto interesante a tener en cuenta es que las lenguas de señas tienen una modalidad diferente y se perciben con los ojos, se perciben con la vista, se producen con el cuerpo. Eso se llama modalidad, a diferencia de las lenguas orales. Y para los oyentes, nosotros estamos ya familiarizados con la modalidad oral, entonces si vamos a aprender un idioma como por ejemplo nuevo, francés, italiano, inglés, chino, aprendemos el idioma, pero no tenemos que entrenar la modalidad oral porque ya la tenemos desarrollada. Pero como alumnos que estamos empezando a aprender lengua de señas, además de aprender un idioma nuevo, también tenemos que aprender o entrenar una modalidad de la lengua diferente, que para la mayoría es ajena o nueva. Entonces esa es una característica interesante que tiene que ver con la metodología de enseñanza. Y un enfoque más bien comunicativo, tratando de generar espacios dinámicos, donde la lengua de señas o el idioma vaya apareciendo poco a poco, también generar espacios de inmersión en la lengua de señas, se dice, tratar de hacerla circular lo más que se pueda dentro del aula y teniendo en cuenta las dificultades o desafíos que implica encontrarse con grupos muy heterogéneos como los que tenemos acá en el curso, que son personas que tienen diferentes edades, de diferentes lugares, así que tratando de satisfacer a todos. Antes, en el 2009, 2010, por ahí, no me acuerdo con precisión, cuando empecé, y la primera vez en la que yo vine acompañando a un intérprete para enseñar lengua de señas, los alumnos en su totalidad eran oyentes, venían y yo lo primero que enseñaba era una cuestión muy básica acerca de, hacía una presentación personal mía en lengua de señas y poco a poco iba contando. Iban pasando los niveles
y en cada nivel se enseñaba de manera distinta, ¿no? En el nivel, por ejemplo, 5 o 6, algo en relación al espacio, al cuerpo, para que los alumnos entiendan y aprendan. En esta enseñanza yo iba contando lo que es en relación a la lengua de señas. En los últimos niveles, más en profundidad, la lengua de señas se enseñaba, pero en los primeros niveles unas cuestiones muy básicas, muy introductorias, para que después ellos hacia el final pudiesen llegar y quizás no necesitaran estar acompañados por una persona intérprete en contacto con un sordo. En enseñar lengua de señas, uno de los principales desafíos que nosotros en el instituto tenemos es este de cómo negociar entre el deseo del alumno por aprender una lengua nueva y aprenderla de golpe y rápido, y cómo nosotros hacer entender que la modalidad de la lengua de señas es distinta. Al ser visuogestual, las personas me dicen, sí, pero yo uso todos los días las manos para mandar un mensajito, para escribir, para dibujar. Bien, pero usamos las manos con ese fin y no con un fin, y que no es solamente las manos, sino todo el cuerpo, con un fin comunicativo o para desarrollar un lenguaje. Entonces nosotros creemos que ese es un punto interesante para trabajar también, y ese sería como un desafío, ¿no? El de decir, bueno, hoy vamos a trabajar con el cuerpo, si bien no estamos aprendiendo concretamente lengua de señas, pero lo necesitamos hacer. Es como empezar a aprender a mover la lengua, si se quiere, si quisiéramos hacer una analogía. Ese podría ser un desafío. Antes, la difusión de la lengua de señas parece como que antes era un poco más quedada. Ahora con el tiempo sí, cambió mucho más. Antes se notaba que había como un estancamiento en ese sentido, y ahora me doy cuenta de que ese movimiento es mucho más grande. Esta transmisión que se da a la lengua de señas, antes también se pensaba diferente sobre la lengua de señas ahora. Es evidente cómo se ha difundido mucho más la enseñanza de la lengua de señas en estos últimos años, en comparación con, no sé, de acá 15 años para atrás. Se enseña lengua de señas hace un montón, pero también creo que la difusión de la lengua de señas, incluso la comunidad de las personas sordas, justamente que son los usuarios de la lengua de señas, también van avanzando a nivel sociolingüístico, político, y eso va teniendo implicaciones en la misma lengua, ¿no? Y en la misma, entonces, enseñanza de la lengua. Ahora son mucho más los espacios que están a disposición para aprender lengua de señas, con diferentes características, diferentes hasta posicionamientos ideológicos, si se quiere, pero son más que seguramente hace muchos años atrás. Naturalmente, sería muy genial que todos pudiésemos aprender lengua de señas o pudiésemos manejarla de algún modo u otro, porque sería justamente una forma de apalear, claro, esa diferencia de accesibilidad que existe a nivel comunicativo, o de generar mayores condiciones de igualdad. Así que sería buenísimo. Sí, pienso que es muy importante para la comunicación con las personas sordas. Sería muy bueno para la comunicación con las personas sordas que todos en general manejen lengua de señas. Eso es algo que me gustaría y pienso que es muy importante.